Pero voy a decir otra cosa más polémica. En el Corán, la Virgen María aparece 70 veces. 70 veces. Muchísimo más que en la Biblia. ¿Tú crees que Jesús y María Magdalena sí tuvieron algo que ver amorosamente? Jesús la besaba a María a menudo y hay una mancha en el texto. No sabemos dónde la besaba, o sea, casualidad o no, la besaba en no sabemos dónde. Pedro estaba muy enojado porque Jesús le estaba dando poder o enseñanzas a María Magdalena. Que todo eso que se descubre apenas, es como si eso se hubiera hecho en el 2025. O sea, Jesús empoderaba a la mujer, ¿no? O sea, hay libros de exorcistas plenamente aceptados por la Iglesia, como el Padre Amorth, que en paz descanse, que aseguran que Judas era un poseído, o sea, que estaba endemoniado, que necesitaba un exorcismo, que por lo tanto no le podemos atribuir como tal la responsabilidad de esos hechos. Entonces reconocen que la fama de Jesús es por esos dones chamánicos. Era un chamán galileo. Era una persona que sanaba con técnicas que además usaban los sanadores y sacerdotes de su época en regiones como en Egipto. ¿Te ha tocado vivir brujería? Sí. A lo largo de la historia hemos conocido a un hombre llamado Jesús. Muchos le han dicho el Nazareno, el Cristo. Pero ¿qué esconde este verdadero nombre a más de 2025 años? A partir de 1981 se dan a conocer unos evangelios apócrifos que son relatados en copto. Estos evangelios relatan la vida de el Mesías desde una niñez, una cercanía a María Magdalena, una idea distinta al nacimiento de Cristo y sobre todo también una idea de cómo Judas está con el maestro y el maestro es el que le pide a Judas ser entregado. Esto, misterios marianos, profecías, esto y mucho más a lo largo de este capítulo en Invitado a lo Desconocido. Y para esto nos acompaña una experta y una madrina para estrenar esta segunda temporada de Invitado a lo Desconocido, Lourdes. Somos también hijos de la lluvia aquí. Muchísimas gracias de corazón, Osvaldo, Armando, por invitarme al podcast. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y más para hablar de estos temas que nos apasionan, ¿no? Lourdes, de verdad, muchísimas gracias. Es para nosotros un honor que estés aperturando esta segunda temporada, que vienen lleno de nuevos invitados, nuevas cosas, esténse pendientes, pero pues igual, bienvenido otra vez. Pues es un placer, un orgullo y os deseo la mejor de las suertes en esta nueva andadura. Como dicen, ¿no? Das la patadita de bienvenida. Así es, espero traeros mucha suerte. Oye, vamos a hablar, como ya lo dijo Osvaldo en el intro que se aventó, que me pareció muy interesante, de evangelios apócrifos, de estas apariciones de la Virgen, del fin del mundo. Yo cuando estuve investigando este tema dije, bueno, ¿y qué relación hay de todo esto? Y la relación es todo. O sea, la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué quieren hablar de tantos temas? Porque tiene una relación impresionante. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué estoy leyendo? Todo está relacionado, así es. Hay muchísima información desde los primeros tiempos del cristianismo, desde los primeros años de la religión cristiana, que no están incluidas en la Biblia, pero que tienen una importancia capital para entender muchas tradiciones que perviven hoy día. Sin ir más lejos, hace unos días estaba en San Juan de los Lagos y veía yo al interior de la iglesia, de la catedral donde está la Virgen, que había una estatua de la dormición de la Virgen. O sea, estaba la Virgen dormida antes de la Asunción. Digo, esto no aparece en la Biblia, esto es de los evangelios apócrifos y no somos conscientes de tantas tradiciones, tantos temas misteriosos que forman parte de este humus interesantísimo del misterio del catolicismo y que sin embargo, bueno, pues no se acepta de forma oficial. Pues es que esos evangelios apócrifos nos hablan de cosas que estamos viviendo en pleno 2025. Yo creo que por eso
ahorita están surgiendo, tiene mucho auge esos evangelios, porque hablan de crecimiento espiritual, del bienestar, literalmente están tirando todo lo que nos dice la iglesia. Es más, está el llamado quinto evangelio, el evangelio de Tomás, que es el texto más importante de Nag Hammadi, que aparece en Egipto, cerca de Luxor, en 1945, y hay dataciones científicas que aseguran que este texto habría sido escrito incluso antes que los evangelios canónicos de la Biblia. Incluso hay investigadores que dicen que el evangelio según San Juan, el oficial canónico de la Biblia, se escribe de alguna manera como respuesta a este texto apócrifo que contiene 114 dichos o frases de Jesús que en su mayoría no aparecen en la Biblia. Entonces imagínate la importancia, y en ese texto, en el Evangelio de Tomás, vienen frases que de verdad pues sirven, como decías Armando, para nuestro siglo. Por ejemplo, a mí me impacta mucho que dice Jesús: hay que ayunar del mundo. O sea, ese tema de huir del materialismo, de lo racional, de toda esta vorágine que nos rodea económica y social, ya aparece en este texto de hace 2000 años, ¿no? Y es importante también el texto del apóstol, por así llamarlo, porque al final de cuentas estuvo con Jesús, ¿no? Él relata el reino de Dios, pero de manera personal. O sea, el reino de Dios... Exacto, dice que ya está aquí, en 2 o 3 dichos dice que ya está aquí, pero que no somos capaces de verlo. Exactamente, ¿no? Y que el reino de Dios está en cada persona. Y me parece esto muy allegado a un pensamiento, por ejemplo, del Papa Francisco, que también lo retomaba, que el reino de Dios es en cada persona está el reino de Dios, ¿no? Es importante también recalcarle a la gente que esto no es de que estén mal los evangelios apócrifos. No son prohibidos por la iglesia porque tengan un texto mal, ¿no? Sino simplemente en el Concilio de Nicea, por ahí del 348, me parece ser, si estoy mal, ahí corríjanme, el Concilio de Nicea da los cánones que hoy conocemos, pero todos llegan a la misma conclusión. No tiene contradicciones con respecto a la Biblia, por así decirlo, en la mayoría de aspectos. Hay otros que pudiera ser. Lo interesante es que rellena lagunas de información que no aparecen en la Biblia. Tengamos en cuenta que la Virgen María, que es un personaje de importancia capital en cada templo católico del mundo, brilla por su ausencia en la Biblia, aparece en contadísimas ocasiones, inclusive solo el Evangelio según San Mateo y sobre todo Lucas, pero nada por parte de Juan y Marcos, hablan de los primeros años de Jesús, directamente inician con la vida pública. Entonces, de la Virgen María, lo que sabemos es por los evangelios apócrifos. De la infancia de Jesús, lo que sabemos es por los apócrifos. Lo que ocurre después inmediatamente de la resurrección, lo sabemos por los evangelios apócrifos. Pasajes tan importantes como la escena del Vía Crucis, del velo, de la Verónica, de una mujer limpiándole el rostro a Jesús, no aparece en la Biblia. Es un punto del Vía Crucis, una estación oficial del Vía Crucis de cada templo católico del mundo, y es una escena del Evangelio de Nicodemo y de otros textos apócrifos. Entonces, es una contradicción muy grande a nivel teológico que se siga diciendo son falsos. No, los expertos hoy día pugnan por decir apócrifo como sinónimo de oculto, que han estado ocultos porque al fin y al cabo textos como Nag Hammadi aparecen en 1945, no los teníamos, habían estado enterrados, escondidos en el desierto. Ya los tenemos, bueno, pues hay que asumir cambios, pero sabemos que las cosas del palacio van siempre despacio, ¿no? Todavía no. Es impresionante esto que dice Lourdes, porque a veces la gente dice, es que María, pero María no es mencionada mucho en la Sagrada Escritura. Lucas es el que le da más el resaltar a te voy María. A decir más. María de verdad brilla por su ausencia, aparece buscando a Jesús en un momento de su vida pública. Por cierto, la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos. Y sus hermanos. Y en la crucifixión y en las bodas de Caná prácticamente
para de contar. Repito que Marcos y Juan no inician con la infancia de Jesús. Y eso es muy importante. Inicia con la vida pública. Pero voy a decir otra cosa más polémica. En el Corán, la Virgen María aparece 70 veces. 70 veces. Muchísimo más que en la Biblia. Es llamada la mujer perfecta o la mujer más santa para el Corán que ha habido en el mundo, incluso más que la Fátima del profeta. Hay mezquitas tan importantes como la mezquita de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, que he tenido la oportunidad de estar, que el nombre de la mezquita es el de la Virgen María. Entonces, incluso hay otras confesiones religiosas que le dan más importancia a la Virgen María que el catolicismo. Voy a ser muy honesta, hay corrientes de pensamiento histórico que dicen que el hecho de que la Iglesia empezara a hablar de la Virgen María no viene de los primeros momentos del cristianismo, como vemos, la Biblia no le da la relevancia que tiene, sino que cuando se dan cuenta, con el paso del tiempo, que es complicado extirpar creencias paganas de culto a la diosa madre, es cuando empieza a implantarse el devocionario, la devoción hacia la Virgen María, como sustituta de esos cultos tan difíciles de erradicar. A la fecha sigue la polémica. La Virgen María es una figura capital en todo el mundo. En cada iglesia puede faltar la imagen de un apóstol o de un santo, jamás puede faltar la de la Virgen María. Y sin embargo, la iglesia sigue tibia en esta cuestión. Te aprueba un culto en una zona como Medjugorje por los frutos que da la aparición, pero no se pronuncia del aspecto sobrenatural. Ahí decimos presuntos mensajes. ¿De qué estamos hablando, no? Yo siempre he dicho que la iglesia es muy doble moral. Totalmente. Es muy doble moral porque por un lado decimos el valor de María, pero por el otro lo tratamos de ocultar. Y fíjate, tan importante esto que dice Lourdes es que María es la mujer que le da la fortaleza a los apóstoles para salir al mundo después de la ascensión de Cristo. Es que yo por eso decía hace rato que todo eso que se descubre apenas, es como si eso se hubiera hecho en el 2025. O sea, Jesús le empoderaba a la mujer, ¿no? O sea, realmente, o sea, yo lo veo y digo, órale, o sea, estaba muy avanzado para su edad. En el Evangelio de Tomás, del que hablábamos, el último dicho, el 114, es uno de los más polémicos. Ese texto de Nag Hammadi se cierra con las siguientes palabras. Pedro estaba muy enojado porque Jesús le estaba dando poder o enseñanzas a María Magdalena. Y dice Pedro, que se aleje Marijam de nosotros. Y Jesús le dice, yo la haré macho, yo la haré varón. La gente se espanta. Lo que está diciendo en aquella época, hace 2000 años, cuando la mujer no tenía ningún papel, es, en este mundo en el que solo el varón tiene acceso a la información, yo la voy a hacer varón, la voy a equiparar a vosotros y va a tener el mismo tipo de aprendizaje. Así se cierra el Evangelio de Tomás. Y efectivamente, pues en una sociedad patriarcal, la vida de la Virgen María no fue fácil. Nos la imaginamos, sí, como una mujer judía de hace 2000 años, sufrió mucho porque vio a su hijo crucificado. Pero ¿qué hay de esa prácticamente niña que tiene ese embarazo sobrenatural? Los apócrifos son muy duros. Hablan de cómo la sociedad judía, cuando se da cuenta de ese embarazo, le administran a la Virgen María, ya en avanzado estado de gestación, el suero de la verdad, una sustancia nociva para que perezca si es que está mintiendo y que la salve Dios si está diciendo la verdad. Esto es muy fuerte. Okay. Es un maltrato físico hacia la madre y hacia el hijo. De hecho, creo el Evangelio de Santiago, si mal no estoy equivocado, relata que al nacimiento de Cristo le hacen lo que los gitanos lo llaman como el pañuelo blanco, ¿no? Para ver si realmente era virgen o no entraba la virginidad ahí. O sea, María sí tuvo que pasar
por muchos dimes y diretes con el pueblo de Israel, ¿no? Sobre todo por el tema de que no estaba casada con San José, que de San José tampoco tenemos muchos datos y el único dato es, pues ya era carpintero, un poco avanzada de edad. Le enseñó el oficio a exactamente, Jesús. ¿no? Pero yo te pregunto, Lourdes, ¿por qué crees que la iglesia no quiso adoptar esto parte del canon? De forma oficial, ellos han dicho que son textos fantasiosos, milagros exagerados. La verdad es que hay aspectos de los evangelios apócrifos fuertes que les incomodan. Esto que estamos hablando de la Virgen María o cuestiones de la infancia del niño Jesús, como que se enfadaba con un niño, le lanzaba una maldición y esos niños caían fulminados. Es que, o sea, a ver, imagínate que... Y que San José le tenía miedo y que no era capaz de hablar con él. Sí. Es que con palabras sencillas. En ese sentido está, no recuerdo el nombre del evangelio. Es el protoevangelio de Santiago, el pseudo Tomás y el árabe de la infancia. Que decía que Jesús desvivió a sus compañeritos, sí, ¿no? Y es. Que María llegó y le dijo, revívelos porque casi esto no está bien. Y la forma en la que, o sea, San José le pide a la Virgen María que hable ella con él porque él tiene miedo, no sabe cómo tratarle. Y como María le dice, pero por favor, mi Señor, no hagas esto, la forma en la que resucita al primer niño al que, cae fulminado, es dándole una patada y diciéndole, levántate que tú no tienes derecho todavía a entrar en la casa de mi padre. O sea, con una violencia propia quizá de un niño inexperto que María poco a poco va moldeando. Un niño incluso que canaliza, que en la escuela no es aceptado por los profesores porque da mensajes y habla con una naturalidad y una eficiencia no propias para un niño de su edad. Entonces, este tipo de hechos paranormales en la infancia de Jesús llaman mucho la atención y resultan incómodos desde el punto de vista de la Iglesia y por eso lo niegan, ¿no? O sea, ¿tú crees que, bueno, más bien, lo que me estás queriendo decir es que Jesús al ser humano tuvo también ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje que creo que el Evangelio de Tomás lo menciona, ¿no? Que incluso revive de un pajarito de madera lo hace real. O sea, ahí te habla que dices, órale, o sea, realmente él también tuvo que aprender, no fue ya sabio de la noche a la mañana. Así es, era un niño especial con unos dones sobrenaturales. Y la Iglesia, pues este punto de vista no le interesa. Es más cómodo hablar de esos años perdidos, especular con qué pudo ser, pero no aceptar que hay textos pertenecientes al siglo II a.C. Que provienen de textos anteriores y que nos muestran esta realidad, porque es muy común decir también, es que son textos medievales, es que son textos canalizados de la nueva era. No. Son textos de los primeros años del cristianismo, son tradiciones antiquísimas y aún así no las quieren aceptar porque incomoda. Incomoda decir que Jesús lanzaba maldiciones a otros niños. O sea, ¿cómo vamos a decir esto si es dogma que es divino? Esa pugna va desde los primeros años del cristianismo hasta la fecha. La de Jesús divino, Jesús humano, a la fecha, después de 2000 años, seguimos con esta historia. Y gran parte de la culpa, por así decirlo, de que los evangelios apócrifos no se acepten es esa. Y también quiero decir que es contradictorio porque también hay evangelios apócrifos del Antiguo Testamento. El libro de Enoc es un gran ejemplo del libro sacado de la Biblia, del canon oficial, y sin embargo hay varios pasajes de cartas del Nuevo Testamento basadas en el libro de Enoc. Entonces hay una gran contradicción. Yo te tengo una pregunta. Hoy yo vengo a preguntar. En lugar de hoy hacer el papel de debatir, hoy vengo a preguntar. ¿Tú crees que estos evangelios apócrifos han tenido su realce en el mundo esotérico y en el ser agnóstico? Ha tenido un renacimiento porque hasta 1945, hasta que aparece pues de forma fortuita la biblioteca de Nag Hammadi, lo que sabíamos de los gnósticos era
por los que odiaban a los gnósticos. Los primeros padres de la Iglesia decían que eran unos herejes y por lo tanto mandaron quemar y desaparecer todos esos textos. No sabíamos nada de los gnósticos, salvo lo que decían de ellos los padres de la Iglesia. Pero Nag Hammadi lo cambia todo. Esos 13 cuadernos de piel, 12 y un poquito del 13 cuadernos de piel con esos textos, por primera vez hacen que conozcamos los textos de los gnósticos y nos damos cuenta de realmente lo que ellos pensaban. Y a la fecha, a partir de que resurgieran textos en Nag Hammadi, ha surgido una corriente de gnosticismo en el mundo. Textos gnósticos como el Pistis Sophia, por ejemplo, el Evangelio secreto de María Magdalena o el Evangelio de Tomás, se han convertido en, pues cuestiones importantísimas para esas personas que buscan una espiritualidad diferente. Los gnósticos pensaban que se podía llegar a Dios sin intermediarios, que a nuestro interior hay una chispa divina que se despierta con la gnosis, con el conocimiento. Eso del conocimiento es importante, porque en la biblioteca de Nag Hammadi aparecen esos textos relativos a la historia de Jesús, pero también aparecen textos filosóficos latinos, es decir, les interesaba aprender de todo y se van al desierto y aparecen en el desierto porque ellos pensaban que lo que vemos, la realidad, es un distractor, es obra de los arcontes, de espíritus del mal que no quieren que accedamos a esa iluminación, que están distrayéndonos con las cosas mundanas. Entonces, cuando aparece Nag Hammadi, hay algo interesantísimo. Nos damos cuenta de que hay corrientes medievales que la Iglesia persiguió, como los cátaros, el catarismo, que dio origen a la primera Inquisición del mundo en el sur de Francia. Los cátaros que tienen exactamente ideas muy parecidas a la de los gnósticos. Si desaparecieron, si fueron perseguidos por la Iglesia, ¿por qué surgen varios siglos después las mismas ideas en Francia? Ahí está el misterio, el ver cómo llega ese traspaso de información desde Tierra Santa a Francia. El nexo es la gran protagonista de Nag Hammadi, María Magdalena, y ese texto polémico del Evangelio de Felipe de Nag Hammadi. Entonces, lo que aparece en Nag Hammadi da lugar a corrientes de misterio que desembocan en obras como el Código da Vinci de Dan Brown, pero también en otra corriente seria de espiritualidad que es el gnosticismo en nuestros días. Yo te voy a hacer una pregunta muy polémica y quiero que sea Lourdes investigadora y que sea lo que ella piensa, porque a veces la gente... Yo siempre he dicho que el Éxodo y el Génesis son una recopilación de varias culturas, ¿no? Porque estaba el pueblo de Israel sale y no tenía una identidad, ¿no? Y al estar los griegos toman parte de la cultura griega, toman parte de diferentes culturas y se hacen su propia creación, por así llamarlo. Y mucha gente me ha dicho, oye, pero ¿cómo es posible que digas esto? O sea, se lo toman como que muy personal, que eso no influye en el plan salvífico de la salvación, ¿no? ¿Tú crees que Jesús y María Magdalena sí tuvieron algo que ver amorosamente? Hay indicios, pero no lo podemos afirmar de forma categórica. Desde luego, tuvo una importancia capital en la vida de Jesús. Eso es innegable y aparece incluso en la Biblia. Es más relevante, fijaos lo que voy a decir, el papel de María Magdalena en la Biblia. O sea, aparece incluso más o en momentos más importantes que la propia Virgen María. María Magdalena, lo primero que sabemos de ella en la Biblia es que sostiene materialmente las andanzas de Jesús, proveía materialmente a Jesús y a los discípulos. Después la encontramos junto a la Virgen María presenciando la crucifixión. Y lo más interesante de todo es que la primera persona, según la Biblia, que hay gente que me dice, no, es que Ana Catalina Emmerich dice que la Virgen María, perdona, la Biblia dice que la primera persona a la que Jesús se le aparece después de resucitar es a ella.
No es a la Virgen María, ni es a ninguno de los apóstoles, es a María Magdalena. Ahí ya tenemos una pista fundamental. O sea, si a ella se le aparece por primera vez, es a la primera persona a la que visita, es por algo. Pero bueno, era una sospecha hasta que en 1945 aparecen los textos de Nag Hammadi. Y en concreto, en esos cuadernos de piel de Nag Hammadi, tenemos el Evangelio de Felipe, que es el texto más polémico. Ahí se dice, 3 Marías o 3 mujeres acompañaban al Señor. María su madre, la hermana de esta y su compañera. Dice que María es su madre, ok. María la hermana de esta, y la gente me dice, ¡qué mentira! La Virgen María no tenía hermanos. Para empezar, eso es de los apócrifos y aún así os lo sabéis muy bien. La Virgen María es hija única, pero se cuenta después que sus padres, cuando la entregan al templo y están muy tristes, crían a otra niña que se llamaba María de Cleofás. Se refieren a esa María que no es hermana de sangre, pero a efectos prácticos es hermana de su madre, es tía de Jesús. Y María Magdalena, su compañera. La palabra que usan en esa obra escrita en griego para designar compañera es koinonos. Los mayores expertos en el mundo que analizan el griego antiguo dicen que koinonos se refiere a compañera o bien mística o bien sexual o bien marital. No hay más. Claro, eso sería, digamos, algo leve si no fuera porque un poco más adelante en el texto, en ese mismo evangelio, el de Felipe, nos dicen, y Jesús la besaba a María a menudo en, y hay una mancha en el texto, no sabemos dónde la besaba, o sea, casualidad o no, la besaba en, no sabemos dónde. Pero puedes más o menos saber por dónde, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer? ¿La mano? En la mejilla, en la frente o en la boca. En la boca. Y dice que Pedro está muy celoso y dice, ¿por qué la amas más que a nosotros? Y Jesús a su vez le dice, ¿por qué la amo más a ella que a vosotros? O sea, pregúntate por qué. En este contexto, los expertos suelen rellenar el huequito con la palabra boca, no por algo, digamos, morboso, sino porque tenemos otro texto dentro de Nag Hammadi, un Apocalipsis de Santiago, que Santiago es un hermano de Jesús. No sabemos si hermanastro, es decir, hijo de José en su primer matrimonio, o hermano de Jesús, pero es hermano de Jesús el autor de ese texto, Santiago. Y en ese texto de Nag Hammadi dice Santiago que Jesús, su hermano, le dice, y me besó en la boca y me dijo, te voy a revelar secretos que no conocen ni los ángeles en el cielo ni los arcontes en la tierra. Esto es fascinante porque nos indica que entre los gnósticos y los primeros cristianos, besar es sinónimo de traspasar, de pasar conocimiento. Entonces sí que es posible que sea, la besaba a menudo en la boca, es decir, la instruía más que a los demás. Y eso casa con la frase de Jesús de ¿por qué la amo más a ella que vosotros? Es decir, ella se aplica más, ella está evolucionando más. O sea, pregúntate, ¿no? ¿En qué nivel estás tú para que ella sea la preferida? Pero es verdad que, bueno, pues el texto deja la puerta abierta a que fuera la compañera de Jesús, pero pues de una forma más personal. Sin lugar a dudas, sea como sea, estamos hablando de la discípula perfecta, la discípula favorita de Jesús, según la más avanzada y la que más entendió el mensaje. ¿Qué pasaría si de repente, bueno, esa es la pregunta la que hacer a los dos, si de repente la iglesia acepta esto, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría con todos esos creyentes, esos fieles? Un problema espectacular del dogma de fe. Porque Jesús, vamos a recordar que en el concilio de Éfeso se debatía el arrianismo, es decir, humanidad y divinidad, ¿no? Unos decían es completamente divino, otros decían es completamente humano, ¿no? Entonces, para no entrar en la discusión, pusieron las dos divinidades, ¿no? O sea, humano, divino, por igual. Si lo queremos ver en porcentaje, 50 y 50, ¿no? Y la iglesia, justamente en este mismo concilio Éfeso, que Éfeso es una localidad con mucho
mucho peso, mucha autoridad, ¿no? Porque ahí también los últimos días María. Así ¿no? es, yo estuve en Éfeso, en la casa de la Virgen María, que es un lugar fascinante, y estuve en ese teatro romano de Éfeso donde San Pablo fue encarcelado, donde fue abucheado en sus predicaciones, ¿no?, de Jesús, y efectivamente es un lugar de una importancia capital en la historia bíblica. Vamos a ver, eso nunca va a pasar. La Iglesia jamás va a aceptar esa parte humana de Jesús. No lo ha hecho en 2000 años, no lo va a hacer ahora, ¿no? Yo dudo mucho que alguna vez se pronuncie sobre el tema, y quiero pensar, y me da esperanza pensar, que ahí en las arenas del desierto todavía hay ocultos secretos y documentos que quizá algún día vengan a removernos, a descolocarnos más todavía, ¿no? Pero si ya de por sí estamos viviendo una época donde tú que tienes tu podcast que es increíble, a lo mejor que muchas personas igual están hablando del tema, es como cuando Estados Unidos en el juicio llevó a los pilotos y dijeron, bueno, sí, es que hemos visto cosas, dime algo que no sepa. Así ¿no? es. O sea, realmente es algo que ya nada más falta que lo digan, pero realmente el tema está muy latente, muy latente. Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos volviendo atrás. Yo siento que con el Papa Francisco dimos un paso adelante a la hora de banalizar determinados aspectos, que si el mundo está como está por los dogmas y porque yo pienso esto y yo pienso esto y nos enfrentamos. Si algo dijo el Papa Francisco es, mira, ateo, católico, tal, buena gente, somos buena gente, cada uno pensemos lo que, o sea, no es tan importante algunas cosas, y hemos vuelto para atrás. Yo siento que hemos vuelto para atrás, que volvemos a posiciones donde va a tener importancia el dogma, va a tener importancia el pensamiento, el tema de que Jesús estuviera casado o que hubiera tenido relaciones humanas. Vamos a ver, el Papa Francisco, que decía que el tema de que los sacerdotes se puedan casar es una tontería y algo que podemos cambiar mañana si queremos. O sea, es algo que no tiene importancia, lo cambiamos y punto, y aquí no ha pasado nada. Eso casa mucho con decir, bueno, ¿cambia de verdad el mensaje de Jesús porque haya estado casado? A mí ¿qué más me da su vida personal? Justo es a lo si que yo lo quiero importante llegar. es el mensaje. Claro. Y bueno, pues no. Volvemos nuevamente a ese papado en el que, bueno, pues aunque no había necesidad de decirlo, ya se han hecho declaraciones como no, porque el matrimonio entre el hombre y la mujer, o sea, ¿qué necesidad hay de ir a polémicas sin sentido? Entonces, si estamos en ese punto en el que cada vez todo es más dogmático, por supuesto que no creo que conozcamos nunca una aceptación oficial de la Iglesia de algo por el estilo. Te voy a decir más. Hay personajes relevantes dentro de la Iglesia mexicana que a mí me han llegado a confesar: me fascina tu podcast, me encanta lo que dices de María Magdalena. Obviamente jamás te lo voy a decir de forma pública. O sea, hasta la gente dentro de la Iglesia tiene curiosidad por estas cosas, y no veo un pecado hacerse preguntas. Yo nunca pontifico y digo blanco o negro. Digo, bueno, pues hay cosas que nos llevan a pensar, podría ser o no. Porque si algo tiene el misterio es que no son verdades absolutas. Un misterio que es algo que desconocemos desde el punto de vista de nuestro conocimiento actual. Cuando hablas del misterio, el blanco y el negro se difuminan, nos vamos hacia los grises, respetamos las opiniones de los demás. Entonces, el misterio no es malo, hacerse preguntas no es malo y no cambia el mensaje fundamental de Jesús, o al menos esa es mi opinión, ¿no? Extrañamos al Papa Francisco. Yo en lo personal, yo sí lo extraño demasiado. Mucho. ¿No? Porque justo coincidíamos en los programas especiales en Maussan Televisión. Yo decía, vamos a volver al dogma. Muchos me dijeron, y hasta un sacerdote me dijo, no, ¿cómo crees? Y estamos viendo que estamos volviendo al dogma de papá, mamá, hijos, perro y camioneta. Sí, es una familia pero tradicional. fue enseguida, o sea, enseguida lanzó el primer manotazo. Enseguida nombró a Robert Sara como representante suyo en un viaje. O sea, empezó a hacer cositas que llaman la atención.
Yo pienso, Osvaldo, yo desde que estudié en el seminario, mi idea es que Jesús estaba enamorado de María Magdalena. Y esto lo complemento y me hace más sentido el mandamiento supremo del amor. No hay un amor incondicional como el de una pareja que realmente se ama de corazón, ¿no? Y este gesto que tú decías que a quien se le aparece después de las resurrecciones, esa María Magdalena, refuerza la teoría del amor. O sea, realmente el amor para Cristo era muy importante, que lo siente, lo está viviendo, porque la única mujer que lo acompañaba era María Magdalena, ¿no? Y es allí donde se da reforzar el amor. Muchos personas teólogas dicen, es que el amor se lo demuestra a Juan, ¿no? Como el discípulo amado. No. El amor está realmente en María Magdalena, porque donde estaban los discípulos estaba María Magdalena. Donde se reunían, ahí estaba ella, ¿no? Como una prueba realmente de amor. Y yo con eso te quiero preguntar, Lourdes, ¿qué evangelio apócrifo, por así llamarlo, contradice al canon? Que tú digas, este en específico contradice al canon. Bueno, pues a ver, es que no hay grandes contradicciones, así que digamos, es que hay un evangelio apócrifo que dice doctrinas completamente diferentes a las de la Biblia. Los más polémicos, porque ya ves que tenemos diferentes descubrimientos de evangelios apócrifos, el de Qumran o los rollos del Mar Muerto, el de Nag Hammadi, ok. El más polémico es el de Nag Hammadi, porque los gnósticos sí que se oponen de alguna manera a la iglesia de Pedro, a la iglesia vaticana y a la iglesia romana, en el sentido de que huyen del dogma y huyen de los sacramentos y huyen de la idea de que a Jesús o a Dios se le alcance a través de intermediarios. Los gnósticos creían que el conocimiento de Dios, esa unión plena y total, se adquiere estudiando, meditando, y esto para Roma no es posible, es otro tipo de concepto. Entonces, en ese sentido es donde podría haber una contradicción, pero no hay así algo que, digamos, está negando directamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque son textos que hablan quizá de antes de la iglesia, hablan de la vida de Jesús. La iglesia nace después de Jesús, por mucho que digan que se funda o se ponen los primeros cimientos en la última cena. No, la iglesia la fundan los seguidores cercanos a Jesús después de la crucifixión y la resurrección. Entonces, los apócrifos no hablan de la historia de la iglesia, hablan de la historia de Jesús. Tú realmente, perdóname Armando, tenemos el evangelio de Judas, ¿no? Judas Iscariote, que lo escribe, no precisamente él, pero la comunidad cercana a Judas, ¿no? Que dice que Judas planeó esto con Cristo, y el canon dice que no, que Judas realmente en su corazón sentía o estaba invadido. Vamos a ver, en el Evangelio según San Juan de la Biblia se dice que estaba invadido por el mal. A la fecha hay libros de exorcistas plenamente aceptados por la Iglesia, como el padre Amorth, que en paz descanse, que aseguran que Judas era un poseído, o sea, que estaba endemoniado, que necesitaba un exorcismo, que por lo tanto no le podemos atribuir como tal la responsabilidad de esos hechos. Incluso el Papa Francisco reforzó esa idea. Por lo menos en 3 entrevistas que yo haya visto del Papa Francisco, le preguntan sobre el cielo y la muerte y tal, y él siempre ponía el ejemplo de Judas ahorcándose y como si fuera, ¿no?, la mitad de la escena, y ya al otro lado el padre agarrando a Judas. O sea, eso el Papa Francisco diciendo, bueno, esto es una tontería, ¿no? Él está en el cielo y punto. También en ese sentido, fíjate, donde surgen contradicciones es en textos más recientes, en apócrifos pero medievales. Te pongo el ejemplo de la Biblia de Ankara, un texto polémico medieval que se esconde en un museo de la capital de Turquía, que asegura que en realidad Jesús no murió en la cruz y que al que crucificaron fue a Judas.
o textos, repito, más medievales como la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, que dicen que María Magdalena huye a Francia, toda la historia de la huida con José de Arimatea. Esas cosas que la Iglesia tanto combate en nuestro tiempo no son, digamos, del núcleo duro de antigüedad de los apócrifos. Ok. Jesús, ¿cómo lo defines? ¿Como un guía espiritual? ¿Como Sí. un chamán? ¿Cómo podríamos llamarlo? Porque todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero ¿qué nombre le pondrías a Jesús? Jesús, el Jesús histórico, era un gran sanador y exorcista. La gente no le seguía en su tiempo porque diera o predicara un mensaje de salvación. Jesús era un discípulo de Juan el Bautista, de otro profeta y pensador anterior a él, que es quien le bautiza, y nunca se alejó en su vida pública de esos dogmas o esas enseñanzas del Bautista. Pero si la gente le seguía tanto es por los milagros que obraba. En la Biblia se incluyen unos 200 milagros, pero hay que decir que hay un pasaje misterioso del Evangelio según San Juan que dice: muchos más milagros hizo que no ponemos por escrito. Este breve ejemplo es para que creáis en los milagros que hacía. Entonces reconocen que la fama de Jesús es por esos dones chamánicos. Era un chamán Galileo. Era una persona que sanaba con técnicas que además usaban los sanadores y sacerdotes de su época en regiones como en Egipto. Imposición de manos, sanación a través de la saliva, soplido a través del aliento. Todos esos elementos eran ritualísticos de los chamanes, sanadores y magos de su época. En cuanto a los exorcismos, era un gran maestro exorcista y no es como muchos, que esto es vergonzoso, miembros dentro de la Iglesia que dicen: es que en la época de la Biblia se confundían las enfermedades mentales con los temas de demonios. No es verdad, se distingue muy bien entre cómo Jesús sana las dolencias o enfermedades y cómo expulsa demonios. Y una de las grandes enseñanzas que le da a los apóstoles es el exorcismo, con una técnica muy clara que siguen usando los exorcistas hoy día: conocer el nombre y pedirle en nombre de Jesús que se vayan. Es lo que siguen haciendo en nuestro tiempo y por lo tanto, si le seguían era porque era un gran exorcista y sanador, un chamán. Órale, qué interesante, ¿no? A mí me gusta mucho cómo relatas la historia del nacimiento de Cristo. Me encanta. O sea, si yo digo, ya no doy catequesis, pero si yo diera catequesis, a pesar de que la Iglesia no ha dicho que no fue así, pero me encanta cómo relatas, basado en estos evangelios apócrifos, cómo se detiene el tiempo en el nacimiento de Cristo. ¿Qué onda ahí? ¿Por qué la Iglesia no ha tomado esto como también una vertiente o una teoría más, ¿no? del nacimiento de Cristo? La Iglesia no quiere que haya una distracción del mensaje teológico con los temas misteriosos. Ellos aceptan que existen milagros, que existen misterios, que el Espíritu Santo se manifiesta en determinadas personas y momentos, pero no quieren hablar de ello, no les interesa, y en ese no les interesa entran los evangelios apócrifos. No les interesa ampliar el mensaje, se conforman con: Jesús nació de forma divina, de una virgen, los magos y los pastores fueron a adorarlo, y luego ya, como dice el Evangelio, iba creciendo en estatura y sabiduría. Con esa frase nos conformamos, ¿no? Jesús crece, vámonos a la vida pública, que es lo que nos interesa, y el resto nada. Pero hay gente que sí nos interesa saber. Y eso está en los apócrifos. Entonces, cuando uno se pone a explorar esos textos de los primeros tiempos del cristianismo, encuentra puntos de unión interesante con misterios actuales como la ufología. Y no es un tema que yo lo digo con mucho respeto, la gente se ofende cuando yo mezclo ambos conceptos. Es que para mí es lo mismo. Si yo tengo que esos textos dicen que cuando a María le entran dolores de parto
San José la deja al interior de una cueva con sus hijos, con los hijos de San José, y que él se va a buscar a una matrona hebrea y que cuando sale de la cueva dice que el tiempo se ha detenido, que los pájaros no se mueven en el cielo, que el agua no corre en el río, que el pastor tiene el bastón levantado para darle a las ovejas y que está detenido el brazo, que las ovejas están comiendo pero tienen la boca abierta y no se mueven, que el tiempo se ha parado. Y yo veo en eso, desde el punto de vista de un ciudadano del siglo XXI familiarizado con el misterio, una anomalía temporal, electromagnética, ufológica, lo que Bud Hopkins, un investigador de los años 80 de Estados Unidos, denominó missing time o tiempo perdido, ante la presencia de un objeto de estas características, volador no identificado. Se para el tiempo, hay una anomalía temporal, como si dos realidades diferentes chocaran y hubiera ahí algo raro, ¿no? Dimensiones, mundos paralelos, portales, llámalo como quieras. Eso pasa al momento del nacimiento de Jesús. Y cuando San José encuentra a la matrona y regresan a la cueva está inundada por una gran luz, por un resplandor tremendo que cubría pues toda la cavidad. Y lo que dicen los apócrifos es que cuando esa claridad se desvanece, el niño aparece en brazos de la madre. No describen un nacimiento con sangre, por el canal de parto, un nacimiento normal. Ya está el niño en brazos de la Virgen. Es una materialización que surge de una luz. Y se confirma todavía más la teoría de que no hay nacimiento por canal de parto, porque la partera no cree que pueda ser posible que un niño nazca de una virgen y, como decía Osvaldo, introduce los dedos al interior de la Virgen María y se da cuenta de que está intacta. Y ahí es cuando se confirma que Jesús, con no palabras, pero sí pues con una explicación sencilla, no ha salido de su interior. Entonces, ¿es polémico? Sí, pero casa muy bien con esa afirmación de Jesús de mi reino no es de este mundo, ¿no? Que implica muchas cosas. ¿Tú crees que la Iglesia ha desestimado mucho a María a lo largo de la historia? La Iglesia ha utilizado a María. La utilizó para acallar los cultos paganos y principalmente la orden dominica es la que fue imponiendo figuras de la Virgen María para silenciar a diosas como Isis en Egipto, Cibeles en el mundo romano o Tonantzin en el caso de México, y la sigue utilizando hoy día porque nosotros estamos totalmente vinculados con la madre. Todos venimos de la madre. Creo que da igual el tiempo que pase y lo que haya pasado en nuestra vida, o sea, nuestra madre es lo máximo y eso no se puede extirpar, eso no se puede arrancar del corazón y quizá por eso tenemos ese vínculo tan importante con María. Y el hecho de que la Virgen se siga apareciendo, dando mensajes a sus hijos, provoca en el catolicismo que los centros católicos más visitados del mundo sean los santuarios marianos. Entonces a la Iglesia le conviene mantener eso. No le ha quedado otra que pasar por el aro. Ha utilizado ese sentimiento. Y lo digo con conocimiento de causa, por mucho que me critiquen, porque no veo posible que digan autorizamos, es que lo dicen tan claro, autorizamos el culto de Medjugorje por los frutos, es decir, por las conversiones y milagros, pero no vamos a hablar de la sobrenaturalidad. Es decir, estás aceptando el lugar por lo que implica a nivel turístico, religioso y económico, y porque la Virgen María es lo máximo para muchas personas dentro del catolicismo, y México es un gran ejemplo de todo eso. México, donde la mayoría de la población es guadalupana, pero no toda es católica. Ahí lo tienes muy claro, o sea, la Virgen es una cosa que no pueden erradicar y que no les ha quedado otra que aceptar, a pesar de que, repito, esa sociedad patriarcal en la que nace el catolicismo no la tiene en cuenta y no surge esa relevancia.
mi frase favorita del Nuevo Testamento es del Evangelio de San Lucas, cuando dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. A mí esa idea me fascina porque esa frase es donde reside el origen de las apariciones marianas. Como madre, efectivamente guardas las cosas de tus hijos en el corazón y no puedes quedarte a un lado y no intervenir cuando ves el mal para tu hijo. Guardaba esas cosas en su corazón, por eso se aparece, por eso ese espíritu se aparece para advertirnos y guiarnos. Es algo que por mucho que quieran silenciar, acallar o manipular, es como tratar de poner puertas al mar, es imposible. Yo he explicado esto en algunos otros episodios de que en la Biblia cuando se habla del corazón es la casa o la sede de Dios. Y esto que tú acabas de decir de que María guardaba todo en su corazón realmente es donde reside para ella su hijo, en este caso el mismo Dios. Y creo que la iglesia ha pasado de darle un valor a María y con esto a la mujer, que no se nos olvide que la iglesia nace por las mujeres y que la iglesia fue hecha por las mujeres. Tenemos el caso de las diaconisas, ¿no? Febe de Kencrea, o sea, es una diaconisa líder de una de las primeras comunidades religiosas cristianas de la que San Pablo habla genial en sus cartas y que habría sido la responsable de llevar la carta a las comunidades y la responsable de que tengamos esas partes del Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces, las diaconisas ejercían como líderes de la iglesia primitiva. Y ya después, al pasar de los siglos, se puso una estructura donde a las mujeres se les dejó relegadas, ¿no? Donde ya había un orden jerárquico, obispo, sacerdote y el diácono siendo el varón. Y a mí me gusta mucho el pensamiento del Papa Francisco, que le vuelve a dar este valor a la mujer, instituyéndolas o admitiéndolas a los órdenes que eran exclusivos de varones, el lectorado, el acolitado, y da este realce realmente a María. Cuando el Papa Francisco hablaba de María, lo hablaba con un amor y una ternura, como si realmente fuera su mamá. Pero ¿no? ahí el problema es, digo, qué bien por Francisco, pero el problema es la persona que está ahorita. No le está dando ya ese peso. Mira, o sea, se pierde. Yo voy a decir una cosa como católica. Yo desde que soy madre pienso, a mí siempre me ha fascinado la religión, la iglesia, pero tengo cosas ahí en mi interior de decir, y a mí que tanto me ha gustado, una mujer no puede empezar una carrera eclesiástica porque por un lado te niegan lo que tú puedes ser, que es madre, y por otro lado te niegan la promoción. Por muy buena que sea, por más doctorados, por más experta que sea en teología, no puedo llegar al máximo porque el requisito es ser hombre. Eso ya en pleno siglo XXI, como madre, repito, de una mujer, de una niña, ¿por qué mi hija no puede llegar a ser papisa? Simplemente porque no sea hombre. ¿Por qué tenemos que seguir aceptando eso? Eso es una realidad que no es posible, de verdad, porque es simplemente por un carácter físico de la persona, no por sus dones y por su valor. Sí, y muchos se escudan también en ese sentido de que es que Jesús escogió puros hombres, no. Nos han cortado la historia, pero también Jesús escogió mujeres. Así es. Y le da un realce espectacular a la mujer. Bueno, lo que dije hace rato, empoderaba a la mujer. Con el tema de la que la querían apedrear, es como que, a ver, espérense, hombres, porque eran puros hombres, sí, ¿no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, yo no te juzgo. Esa es una palabra muy importante que le dice Jesús. Yo no te juzgo. Vete y no vuelvas a pecar, es decir, no vuelvas a caer en lo mismo, ¿no? Pero Jesús nunca se pone a juzgar de que es que tú eres mujer, ¿no? Vuelvo al mismo ejemplo del Papa Francisco, a quien puso como alta jerarca del Estado Vaticano una mujer, ¿no? Que lastimosamente hoy tiene los días contados, ¿no? Pero ¿a qué es lo que voy? A veces en la aparición de la Virgen
se desestima mucho porque no es el mismo Cristo. Pero si el mismo Cristo quiso nacer en una mujer, ¿por qué vamos a desestimar la aparición de María? Y con esto te pregunto, ¿tú ves que la iglesia, y tal vez ya me lo contestaste un poquito superficial hace rato, ¿tú ves que la iglesia toma las apariciones de Guadalupe, de Fátima, de Medjugorje, etcétera, etcétera, más como negocio que como una verdadera creencia? Con las últimas decisiones ha demostrado que es un negocio. El comunicado sobre Medjugorje es claro sobre eso, o sea, lo aceptamos, pero la parte del culto, lo sobrenatural, no. O sea, eso es realmente analizas el comunicado y es una gran vergüenza. A la fecha, también tengo que decir que depende de quién sea el cabeza de la iglesia en esos momentos. El caso de Juan Pablo II es anecdótico porque él era un gran, fervoroso seguidor de las apariciones marianas y las promocionó muchísimo. Caso de Benedicto XVI era más cauto. Caso de Francisco, nuevamente volvemos a ese vínculo con María, pero no de una manera, digamos, tan manifiesta quizá como el caso de Juan Pablo II. De hecho, no nos olvidemos que Francisco se entierra en Santa María la Mayor porque confiesa el propio Vaticano que tiene una revelación de la Virgen que le dice dónde se tiene que enterrar. Entonces depende mucho del vínculo. En este sentido tenemos que esperar de León XIV que tenga un vínculo poderoso con lo mariano, en primer lugar porque fue el primer papa que en el discurso de apertura desde el balcón de la Plaza de San Pedro, pocos minutos después de ser elegido papa, que reza un Ave María y que se refiere a la Virgen María, y porque en su escudo de armas ha elegido un símbolo mariano. Entonces entendemos que va a seguir dando relevancia a la Virgen, pero quizá, pues con ese carácter más conservador y no tan libertario, por así decirlo, que tenía el Papa Francisco. Una línea Benedicto XVI. Sí. Combinada con un poco de Juan Pablo II. Así es, estoy de acuerdo. Y también quizá no le quedó de otra. O sea, analicemos el contexto en el que inicia el cónclave, las amenazas tan graves del sector tradicionalista del colegio cardenalicio de formar un cisma y formar una situación fuerte y grave en la iglesia si no salía alguien que de alguna manera les calme. Tenemos que esperar a ver si las decisiones que está tomando León XIV son para parar o frenar ese inicio de cisma o si realmente él está con ellos. Hay que ver. Que a mí me parece impresionante esto porque pensábamos que eran minoría los conservadores. Oh, sorpresa, sí son mayoría. Porque Pietro, saliéndome un poquito del tema de la Virgen, Pietro da un paso atrás, ¿no? Y dice, no podemos darle más escándalo a la iglesia, no es posible que no nos pongamos de acuerdo, yo me hago para atrás, y es como sale el cardenal Prevost, ¿no? Hoy León XIV. ¿Tú qué mensaje ves en María? ¿Por qué las apariciones? O sea, ¿qué nos quiere dar a entender en este misterio divino? La necesidad del cambio de sentido o de dirección de la humanidad. Hay una parte de mensaje objetivo que lo obtenemos por palabras y un mensaje oculto que lo intuimos analizando el tipo de escenarios en los que se aparece. Se aparece a gente iletrada y pues a gente así joven, poco instruida, nos está dando un mensaje oculto de la importancia de esa unión o esa cercanía hacia el prójimo, ese huir del ego. Si aparecen encinas, junto a arroyos, cursos de agua, si aparece en la naturaleza, nos está volviendo otra vez la vista hacia ese vínculo que hemos olvidado de la Madre Tierra, hacia esas diosas de la fertilidad de la antigüedad. Y la parte objetiva, el mensaje, aunque muy manipulado políticamente por la Iglesia, que pues ha estado usando a los videntes a su antojo, pero en síntesis nos habla de la necesidad y la importancia del cambio, de que no somos conscientes de que el fin está cerca
si nosotros seguimos por el camino de la guerra y de la violencia. Y esto no es algo profético que digas, ay, es que Dios va a mandar un castigo porque somos muy malos. No, es que la consecuencia de nuestras acciones no puede ser otra que la desaparición, con el uso de armas nucleares, con la destrucción del planeta. No es una venganza o un castigo exterior, es algo que nosotros estamos propiciando cada día. El mensaje mariano lo que habla es del cambio y, si me lo permitís, de la necesidad de conversión, no de cara a frenar el peligro. Queda muy claro que se puede atenuar, minimizar o ralentizar las consecuencias, pero nunca frustrarlas, porque ya estamos en un punto de no retorno. Esto lo reconocen hasta los científicos. Pero sí esa idea que hemos olvidado de preparación para lo que viene después. No nos olvidemos que el mensaje más grande de las religiones monoteístas es: la muerte no es el final, no es una idea lineal, estamos hablando de un ciclo, estamos hablando de un final para un principio, de un morir para renacer y despertar a la otra vida. Y en todas las tradiciones religiosas del mundo, desde el catolicismo hasta los egipcios, por ejemplo, viene esa idea de que al final de nuestra vida, en el despertar de la otra, viene ese juicio, viene esa revisión de qué hemos aprendido, cómo hemos crecido, y el mensaje mariano va en ese sentido. Prepárate, cambia tu corazón, conviértete para lo que viene después, porque si tú no has hecho ese trabajo, habrás venido aquí para nada. Si no acumulas experiencias, no aprendes, no creces y no evolucionas, ¿qué sentido tiene esto? O sea que entonces todo esto que nos está diciendo, estas visiones, todo es: tengan cuidado, deben de crecer espiritualmente, deben de estar en paz unos con los otros, ¿no? Porque, como dices, hay un caos terrible. Lo que está pasando ahorita en Medio Oriente es horrible. Nosotros no le damos ninguna importancia, porque da miedo, a la preparación para la muerte. Es algo que se oculta, es algo que se niega, que da miedo, que no queremos hablar de ello, porque si hablamos de ello lo material no tiene sentido, y eso es un pecado enorme para nuestra sociedad capitalista. Pero debería haber preparación. Es una vergüenza la cuestión de los cuidados paliativos, que no se le dé mayor relevancia a la preparación de la persona para trascender, que se penalice a los doctores o médicos que están tratando de humanizar la muerte. Es lo mismo que la cuestión de humanizar los partos. Yo, como mujer, y ya somos muchas las que hablamos de esto, ¿por qué yo me tengo que sentir una enferma al momento de dar a luz? ¿Por qué la vía? ¿Por qué te ponen como un muñeco cuando es un proceso natural que yo tengo que vivir? No lo tengo que ver como una enfermedad. Y en el caso de la muerte, también está totalmente deshumanizada. No se le da ninguna importancia a los cuidados paliativos, ni a la preparación de la persona que va a trascender, ni a los familiares que se quedan con ese dolor. Hubo un rey, un emperador llamado Carlos V en España, que fue poderosísimo en su momento, el nieto de los reyes católicos, que, siendo la persona más poderosa del mundo en su época, llega un día en el que él abandona la corte, lo deja todo y se va sin nada a un monasterio, para lo que él llamaba prepararse para el buen morir. Él quería limpiar su alma de los pecados que hubiera cometido en vida. Quería reflexionar sobre la muerte, libre ya de riquezas, simplemente con una túnica como un alma, para entrar al otro lado en buenos términos. Quizá eso es un extremo. Lo que quiero decir es que nosotros, en nuestra sociedad, como incluso dudamos de que haya otra vida, incluso la mayoría de la gente piensa que todo se acaba con la muerte, pues no nos preparamos para nada. Y yo creo que es un gran error, porque vivir, el hecho de haber sido bendecidos con la vida, implica que tenga un sentido, implica que la vivamos con lo bueno y con lo malo, que aprendamos de las experiencias, que seamos muy felices, que también experimentemos la tristeza, que nos hagamos más sabios, porque a medida que crecemos, vemos a nuestro yo
de hace unos años y le daríamos algunos consejos, ¿no? De tomar las cosas de una manera diferente. Sí. Y queremos imponerle nuestra visión o nuestra sabiduría a nuestros hijos o familiares chiquitos porque ya lo hemos vivido. Y eso implica algo más. Eso implica que entre el nacimiento y la muerte hay una grandísima diferencia y que aunque la vida dure un suspiro, tiene un aprendizaje. Yo soy muy de series y hay una serie en Netflix que no tiene nada que ver con religión, pero que tiene un momento que me parece tan bello. Se llama Yellowstone. Es una serie como de ranchos y cosas así. Bueno, pues hay un momento donde una mamá tiene a un bebé, o sea, nace el bebé y muere a los pocos minutos de haber nacido. Y ante el dolor de esa madre, su suegro se acerca y le dice, ¿sabes que le has dado la vida más bonita que él hubiera soñado? Lo poco que ha vivido, ha tenido amor, ha estado en tus brazos, le has besado, ha tenido una vida maravillosa. Da igual que dure la vida un segundo. Aunque dure un segundo, cuenta, sirve para algo y nos han quitado la sacralidad de la vida, nos la han robado. Es que eso que mencionas de después de cuando te vas hay algo, me queda clarísimo. Mi mamá acaba de fallecer hace unos meses y en esas charlas fuertes que yo tenía con ella, a mí me decía, es que me da miedo irme. Le digo, ¿pero por qué te da miedo irte si apenas estás comenzando apenas? Es que imagínate que yo los voy a ver a ustedes en el funeral y aparte de eso tengo que ir hacia la luz sola. O sea, me da miedo. O sea, nos han adoctrinado tan fácil que nos hacen ver esa parte horrible. O sea, como que es lo peor que podemos vivir. Yo tengo descendencia libanesa y en algún punto mi mamá fue a ver, creo que a un chamán, si no lo estoy diciendo mal, y le dijo, es que tú tienes el don de la sanación a través de la saliva. Y mi mamá siempre le dio pavor a esos temas, porque como ella estaba metida era católica, pues eso es así como que de no, eso ni siquiera lo vayas a tocar porque eso es casi Es del brujería, diablo. así es. Y es que la iglesia no te prepara para la muerte. No lo hace. Te habla así de una muerte, de un estado del alma, que es la muerte. Y luego, o sea, ¿cómo tú vas? Yo viví un caso con mi abuelo que falleció hace ya 12 años. Y yo llegué con un padrecito y le dije, padre, ¿cree que pueda ir a celebrarle las exequias? Y me dijo, es que avísame antes. Y yo entre mí, yo no iba a saber, ¿no? Yo no soy Dios. Claro, ¿no? O sea, la iglesia, lejos de acompañar, muchas veces limita a los que son católicos, con la unción, con la comunión. Es que no tengo tiempo, o sea, se supone que lo vas a preparar, ¿no? El mismo Señor Jesús fue preparado para su sepultura con aceites, con perfumes. ¿Y por qué tú no te puedes preparar? O sea, ¿qué hace falta para que la gente o nosotros nos preparemos? A mí en lo particular, yo lo he externado, a mí me da miedo no morir, me da miedo llegar y no ver nada. O sea, el decir, tanto estuve diciendo de que Dios, tantos podcasts ¿no? que grababa. Y no hay nada. Pero esto es también por la falta de preparación a un suceso así. Que no explican nada, simplemente el hecho de que se derrame agua bendita sobre un ataúd es un bautismo. Te están bautizando para que llegues con bien a la nueva vida. No le explican nada de esto a la gente. Es una enseñanza en el cual nos quedamos con la idea de hay que decir la misa, el rosario, la misa del mes, porque si no puede estar en el purgatorio, porque puede pasar algo malo, porque si no... Y no nos explican ese proceso de volver a la tierra, ese proceso de entregar nuestro cuerpo, pero el alma sigue su viaje, ese proceso de esto ha tenido un sentido y aunque te vas, una parte de ti sigue, no sé, algo para de alguna manera humanizar, como digo, la muerte. Sigue siendo un trauma gravísimo que trunca la vida, no solo el que se va, sino de los que nos quedamos aquí, porque al final es, pues eso, la idea que ha prevalecido de un valle de lágrimas. Sí,
justamente, Sí. ¿no? Un valle de lágrimas. A mí me surgió una duda de lo que hablabas acerca de la Virgen pasado, porque decías que se aparecía, y eso está en los documentos, en arroyos, en montañas y todo esto. ¿Crees que, y perdónenme la comparación a la gente, yo sé que me van a tachar de loco, que sea la Pachamama cristiana que tanto han criticado dentro de la iglesia? Yo creo que ese espíritu, esa esencia, es la misma y que cambia de nombre dependiendo de la cultura o la religión que interpreta esa esencia. Estoy completamente de acuerdo contigo en esa comparación, porque muchas veces me dicen, pero ¿de verdad se aparece la Virgen María? Yo no lo sé, pero a lo largo de toda la historia, desde diferentes puntos de vista culturales, señoras de luz han surgido para hablar de esa idea de maternidad, fertilidad, acompañamiento. Entonces sí que estoy muy en esa línea de pensamiento de que se caigan las etiquetas, que entendamos que lo paranormal, lo religioso y lo ufológico no son departamentos diferentes, sino una misma realidad interpretada de forma distinta por la persona que vive el evento en base a su cultura y sus creencias. Es que, o sea, uniendo todo lo que hemos estado hablando, va de la mano de sanación, crecimiento espiritual. La religión me queda clarísimo que tiene que ver muchísimo con la sanación, con lo que justamente con lo que estoy diciendo, pero no nos hablan de eso. Pero llegas al punto, o sea, sigues el camino, fíjate, ¿por dónde iniciamos? Por los evangelios apócrifos. Y ahorita estamos hablando ya de que la muerte debería de ser algo bien visto, o sea, que no nos preparan, que no lo debemos de tomar a risa. Es algo serio para lo que nos debemos de preparar, para a lo mejor Dios, la finalidad de esto es que te vayas de este mundo, pero con un crecimiento espiritual que vaya en tu corazón. Sí, justamente, y como dice Lourdes, no son departamentos, no es que, uy, joven, no, aquí no es, ¿no? Vaya al lado, ¿no? O sea, me queda súper claro que a veces la iglesia tacha erróneamente los fenómenos que van enrollando todo un misterio, porque al final de cuentas es eso, un misterio que no podemos comprender y no lo vamos a lograr comprender al 100%, pero si algo podemos comprender es de que todo lleva una ligadura, ¿no? En que la iglesia no tiene por qué estar peleada con los sucesos paranormales, con la ufología, es más, con el tipo de sanaciones, ¿no? Yo conozco religiosas que estuvieron con un sacerdote que conocemos, que hacen sanación con rosas, ¿no? Entonces, a mí, en un primer lugar, me pareció un escándalo. O sea, ¿cómo las monjas están practicando brujería, ¿no? Pero ya analizándolo perfectamente, Cristo sanaba y buscaba una sanación física y espiritual. Inclusive los grupos de plegarias de liberación dentro de la iglesia, los exorcistas oficiales a través de la Asociación Internacional de Exorcistas reconocen que pues en los exorcismos y en las oraciones de liberación se producen curaciones sobrenaturales. Lo reconocen y tanto poder y enjundia tienen los grupos de plegarias de liberación que los exorcistas ya le reconocen el mismo valor que el exorcismo. Y esto la iglesia también lo está persiguiendo, o sea, está frenando a los grupos de oraciones de liberación por miedo quizá que se formen, no sé, que piensen, ay no, es como los protestantes y hacemos aquí un jaleo y gritamos en la iglesia y no sé qué y hacemos música. Bueno, yo creo que las religiones están en constante evolución y la iglesia lleva 2000 años intentando frenar cualquier manifestación de evolución conforme a los caminos de cada sociedad, ¿no? Perdón. Esta pregunta creo que me va a fascinar hacértela. ¿Tú qué crees que después de la muerte, qué hay? ¿Qué te imaginas? O sea, cierra los ojos y tú qué piensas que va a pasar con todo este conocimiento que tienes. Yo te voy a decir una cosa honestamente.
yo no podría vivir y despertarme cada día si pensara que no hay nada al otro lado. O sea, me causa tanta tristeza las personas que viven su vida pensando que no hay nada más, que venimos a hacer dinero, que venimos a tener deudas, que venimos a pelearnos, que venimos a todo eso y un día nos moriremos y punto, se acabó. Para mí eso no tiene ningún sentido y yo no podría vivir con eso. ¿Qué hay al otro lado? Yo creo que hay algo muy bonito. No me lo imagino como algo abstracto, como hoy día se enfoca mucho en la teología católica, que es un estado de contemplación, de felicidad infinita. Yo me guío mucho por testimonios que quizás se reciben del otro lado a través de sueños, de la oniromancia, porque yo he tenido experiencias personales, especialmente con mi abuelo. Yo vi a mi abuelo 3 meses después de que falleciera. No manches. Yo pues siempre he amado estos temas. Desde mi más tierna infancia me fascinan y mi abuelo era una persona súper culta, mi abuelo Antonio, y yo siempre estaba con él, me enseñaba poesía, teatro, historia, y entonces hablaba con él de muchas inquietudes que para la edad que yo tenía pues nadie me hacía caso ni quería hablar conmigo, pero mi abuelo sí me escuchaba. Y recuerdo que un día hicimos un pacto. Yo le dije a mi abuelo, vamos a hacer un pacto, si hay algo al otro lado, o sea, si tú mueres antes, yo muero antes, si hay algo al otro lado, nos venimos a contar lo que hay y tal. Y mi abuelo, que era súper católico y tal, no hagamos esas cosas. Y yo, pero por favor, hagamos un pacto, yo con mi insistencia, hasta que le convencí. Y son esas cosas que no se olvidan, ¿no? Porque puede que me olvide de muchas cosas, pero jamás olvidaré ese apretón de manos que nos dimos. Mi abuelo siempre nos decía que el honor de una persona era básico y que la palabra, él decía, la palabra de una persona vale más que cualquier firma. Jamás incumplas tu palabra. Eso nos lo inculcó mucho. Entonces, cuando él me da el apretón de manos y me promete que hemos hecho el pacto, yo tenía claro que con su sentido del honor, si había algo al otro lado, de ninguna manera él se iba a quedar sin contármelo. Entonces pasan años, yo me olvido de esa historia y mi abuelo fallece cuando yo tengo 13 años. Y el día que fallece viene a mí el recuerdo de aquel pacto. Hicimos el pacto. Digo, espero tu señal, yo espero tu señal, espero tu señal. Yo súper triste, mal, pero a la vez esperando la señal de mi abuelo. Y pasaron 3 meses y yo no había notado nada extraño. Y la noche que hacía 3 meses de su fallecimiento, yo me dormí en la cama de mi abuelo en su casa llorando, porque yo dije, pues no hay nada, ¿no? Porque ya habría venido a contármelo. Y entonces esa noche me despierto y hay una luz muy potente y muy fuerte que atraviesa la puerta de la recámara en la que yo estoy. Y de esa luz, pues veo caminar y veo llegar a mi abuelo. Y él, pues iba con una anorak que se ponía en invierno y tenía barba como de haber estado un tiempo fuera. Y mi abuelo era obsesivo con la barba, se afeitaba diario. Y le veo con la barba, digo, Dios mío. Y se sienta y me dice, si te sigues acordando de mí, yo voy a estar siempre vivo. Yo voy a estar siempre vivo. Estoy vivo. Me arropa, me acomoda y me vuelvo a quedar dormida. Yo me despierto por la mañana, me acuerdo de lo que ha pasado, digo, Dios mío, lo he soñado y no dije nada. Y voy hacia la cocina, está mi abuela, su esposa, que estaba durmiendo en otra habitación, y me dice mi abuela, ¿qué hiciste anoche de madrugada? ¿Por qué encendiste todas las luces de la casa? ¿Por qué prendiste todo? ¿Por qué estaba todo con esa luz? Y yo dije, ha sido verdad, o sea, no lo he soñado, órale. la luz era verdad y mi abuela también la vio. Entonces yo tuve mi señal. Yo sé que al otro lado se está bien. Yo sé que al otro lado, porque mi abuelo me lo dijo, estoy vivo, hay vida. Y para todo aquel que no se lo termine de creer, les recomiendo el libro Pactos y Señales de Juan José Benítez.
Es una recopilación de sueños y comunicaciones de personas desde el otro lado que dicen estoy bien, y lo más bonito de todo, que allí uno hace lo que le gusta. Os pongo uno de los casos que más me fascina de ese libro. Hubo una señora que no es experta en arte ni nada por el estilo, que cierto día sueña con un pintor que tiene mal una oreja que está pintando. Y dice, ¿yo por qué he soñado con esto? Empieza a averiguar, descubre que ese pintor se llama Van Gogh y que ese día es aniversario de la muerte de este pintor. Ella, muy impresionada, se va a la iglesia, ofrece una misa por el alma de Vincent Van Gogh y le escribe a Benítez y le dice que sí que están bien y que Van Gogh al otro lado sigue pintando. Wow, me quedo sorprendido con la historia de tu abuelo. Yo también. En verdad, Sí, mi abuelito. muchas veces, y esto también es culpa de la iglesia, se desestiman los sueños. Sí. Que dicen, no le hagas caso a los sueños, porque son eso, sueños. Que no se nos olvide que la iglesia nació bajo un sueño, que fue el de San José, que le dijo el ángel, vete de ahí, ¿no? La iglesia nace bajo los sueños, y que desestima este tipo de cosas. Los profetas y patriarcas bíblicos, la comunicación con Dios es a través de los sueños, es un portal al cual entran en ese tipo de conexión. Yo creo mucho en el poder de los sueños. Tengo otra experiencia que también me fascina. Una hermana de mi abuelo Pablo, que ella estaba en una residencia allí en Badajoz, en Extremadura, y estaba mal porque, bueno, pues no le gustaba estar allí, mis primas la visitaban y mi tía estaba mal. Y cierto día, en vísperas de Navidad, visitan a mi tía y estaba con una felicidad, la encuentran tocando la pandereta, bailando, cantando los villancicos, y le dice mi prima Esther, tía, ¿por qué está tan contenta? Y dice, no te lo vas a creer, es que no te lo vas a creer. Dice que he visto a mi marido y a mi nieta, ella tiene una nieta fallecida, dice que han venido a buscarme, que los he visto, que están bien. Repito esto, mi tía carnal. Mi tía falleció esa noche, después de contarle eso a mi prima. Y bueno, pues es una historia importante en mi familia porque ella estaba feliz, porque sus familiares la habían venido a buscar. Mi tía, lo último que nos contó en vida fue eso. O te pongo el caso de mi abuelo Pablo. Yo con este tema de vivir en México, pues me he perdido cosas de mi familia, como no poder ir en pandemia al entierro, ¿no?, de algunos familiares, y eso ha sido duro para mí. En el caso de mi abuelo Pablo, era una persona muy fiestera, muy dicharachera, muy de música, de fiesta, de estar siempre en la calle. Y cuando mi abuelo fallece, él siempre estaba contando chistes, todo era bromas. El funeral de mi abuelo fue un auténtico sainete. Yo estaba llorando y cuando me lo contaron, o sea, no pude menos que no parar de reírme. Hubo un desmayo de una señora, personas saltando por encima de la caja de mi abuelo, aventando las flores, una señora desmayada. Es lo que mi abuelo le hubiera gustado en su funeral literal. Y decíamos, está en el cielo, diciéndole ahora a sus familiares, no os pido que, o sea, lo superéis, solo que lo igualéis, ¿no? Lo de mi funeral. Entonces, las señales están ahí para todo aquel que las sepa ver. Lo de los pactos es real. Falleció también ahora recientemente una prima mía muy joven, que fue un gran dolor para mí, y yo, como Juan José Benítez, mi maestro, hace este tipo de pactos y señales, pues yo las hago. Igual que la hice con mi abuelo, las he hecho con otros familiares. Fallece esta prima mía, bueno, Johanan se enteró antes que yo y no esperaron a decírmelo hasta que no estaba yo en casa, tranquila, porque fue un golpe súper duro y no lo esperábamos. Y yo estaba tan mal que necesitaba una señal de ella y le dije, digo, voy a hacer, Johanan, un pacto en alto, digo, y tú lo vas a escuchar para certificar si se cumple. Le dije a mi prima, si estás bien, digo, y necesito, y sabes que necesito que me digas que estás bien, hoy tengo que escuchar, alguien tiene que venir a mí a cantarme o a enseñarme o a mostrarme la canción Chiquitita de ABBA, porque a ella le encantaba.
Y dice Johanan, bueno, venga, tranquila, tal. Nos salimos a pasear por la calle de Madero, en el centro histórico, íbamos con mi hija, y de repente estoy parada en mitad de la calle y una de estas personas que toca el organito, no sé cómo se llama. Sí, el órgano. sí. Se acerca a mí, está grabado y tengo fotos, por ahí tienen que estar. Se acerca a mí, se para delante de mí, empieza a tocar y me toca a mí la canción Chiquitita de ABBA. Órale. Ese mismo día. Johanan es testigo de esto. Entonces, vuelvo a repetir, las señales están ahí para quien las quiera ver y por supuesto que hay vida al otro lado y es muy bonito. A mí lo que me da mucha, sí, paz, tranquilidad, que te dedicas a hacer lo que te gusta. Sí. Eso está padre, ¿no? O sea, imagínate que puedas, a lo Es mejor... que eso debería ser la norma. Es que si hemos venido aquí a crecer, no todos somos iguales, cada uno tenemos un papel y una misión. Yo creo que uno debería dedicarse a lo que le gusta o para lo que es bueno, lo que le encaja en su personalidad. Y también nos han quitado ese valor. Somos como máquinas, ¿no?, que nos preparan para unas determinadas actividades que muchas veces no encajan con nosotros y nos roban algo tan importante como la experiencia de vida, porque hay gente que se da cuenta cuando pues ya casi termina la experiencia, ¿no? Sí, gente que hace lo que no le gusta y ya casi al final dice, es que esto realmente no me gustaba, a mí me hubiera gustado hacer otro tipo de cosas. Me queda claro, Lourdes, que eres una eminencia en todos los temas. Yo te admiro demasiado. Cuando hemos coincidido, te admiro, te respeto en estos temas y sobre todo me gusta que vayas con la bandera de la fe en alto. Muchos a veces como que la bajamos un poquito para no entrar en discusión con las personas, pero en verdad que lo que tú haces a los creyentes, a mi creyente, a mi católico, me enorgullece demasiado lo que haces, lo que compartes, porque no todo el mundo lo hace y no todo el mundo lo hace con la delicadeza como la que tú lo compartes a todo tu auditorio. O sea, yo soy un fan, por eso inicié diciendo que todos somos hijos de la lluvia. Muchas ¿no? gracias, amigo. Soy un fan tuyo y me gustaría preguntarte qué es lo que le hace falta a la iglesia en general, hablando en fe, para que la gente se siga acercando a ella. No fijarse en lo micro, ¿no?, sino tener en cuenta lo macro. El Papa Francisco lo dijo, todos somos todos, y el mensaje es tan simple, sé buena gente. Sé buena gente, es que no hay más, es que es así de sencillo. ¿Qué es ser buena gente? Tratar bien a los que tienes a tu alrededor, ser capaz de dormir bien por las noches, ¿no? Una cosa sencilla, tranquila, una vida con amor, una vida vivida con amor. Es que es así de simple y muchas veces olvidamos ese mensaje para centrarnos en la parte dogmática, que si puede comulgar o no puede comulgar, que si se ha confesado o no, que si está siguiendo los sacramentos, que si rezó el rosario, que si ta. No, se trata de caminar cada uno por esta existencia lo mejor que puede con lo que tiene, no hay más, es así de simple. ¿Tú crees que la Virgen María en estas apariciones tenga un mensaje final de los tiempos, del mundo como lo conocemos? Hay un dicho mexicano que hay que poner las barbas a remojar cuando tu vecino ya también las puso, ¿no? ¿Tú crees que María nos está advirtiendo de algo o que hasta el mismo Cristo ya está por venir? Yo sí que creo que estamos al final de un ciclo. No creo que sea el final del planeta, pero sí quizá el final de la sociedad tal y como la conocemos. Esta sociedad consumista, eléctrica, digital, está condenada al fracaso desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del armamento o el desarrollo de la tecnología nuclear, desde el punto de vista del cambio climático.
desde el punto de vista de la competencia de recursos naturales con tecnologías como la inteligencia artificial, desde el punto de vista incluso, fíjate, de lo que estamos haciendo en general como seres humanos, a incluso la búsqueda de vida en otros planetas, ¿no? Cómo ya estamos tratando de hacer minería en la Luna, ¿no? O este tipo de cuestiones. Las llamaradas solares, sin ir más lejos, una de tipo G5 como la que llegó el 10 de mayo de 2024 al mundo, puede provocar una caída total del sistema, que no haya internet, que no haya bancos, que los elevadores no funcionen, que no podamos calentarnos con energía eléctrica ni iluminarnos, que no podamos refrigerar los alimentos. Y nosotros, los occidentales, no estamos preparados para eso. Sucumbiríamos en los primeros días. ¿Quiénes sobrevivirían? Los que muchas profecías dicen que son los puros de corazón, los que siguen vinculados y unidos a la naturaleza. Yo te aseguro que una llamarada solar de ese tipo que acabe con nuestra sociedad y que nosotros no sabemos ni plantar un pimiento, ¿me entiendes? Eso no le va a pasar a un Hopi, ni a una tribu amazónica ni africana. Repito, los puros de corazón que siguen ese vínculo con la madre tierra van a sacar adelante esa sociedad del mañana y nosotros vamos a sucumbir. Oye, adelante, hermano. Perdón, ¿y no crees que esas advertencias solo sean como sujetas a interpretación? No, yo creo que vivimos tiempos apocalípticos. No sé si va a ser en nuestra generación, no sé si va a ser en 3, 4 generaciones, pero esto se está acelerando y esto no se puede sostener por mucho tiempo. Y hay gente que me dice, ¿cómo puedes vivir con eso siendo madre? Mira, si algo me ha enseñado la profecía es a recordarme algo importantísimo, que nadie nos ha prometido un mañana. ¿Quién te ha dicho a ti que vas a vivir hasta los 80? Nadie te lo ha prometido, solo tenemos hoy. Eso aparece en uno de los dichos del Evangelio de Tomás. Dice Jesús, hubo una persona que tenía muchos recursos y que decía, en tal campo voy a sembrar tal cosa, en tal otro voy a sembrar y voy a tener de todo, no voy a necesitar de nadie. Y se murió al día siguiente. Quien tenga oídos que oiga. Ese es uno de los dichos secretos de Jesús. ¿Por qué haces planes para el futuro? Nadie nos lo ha prometido, solo tenemos hoy. Entonces yo trato de no hacer planes a futuro. Sí, bien dice el Evangelio, nadie sabe el día ni la hora. Así es. ¿No? Entonces, creo que me parece demasiado impresionante lo que dice, sobre todo porque se podría relacionar también con los 3 días de oscuridad que marcan las últimas profecías respecto al final de los tiempos, que a mí me parece muy triste lo que está pasando hoy en Israel. Me parece demasiado triste al ser una nación elegida, ¿no? Por un Dios. Me parece demasiado triste lo que está pasando, pero creo que es parte de la depuración hacia una salvación. Podrá la gente decir que duro, ¿no? Pero es parte de, porque eso nos ha enseñado o enseña al mundo a ser más fuertes y ser más resistentes. Pues yo creo que tenemos una naturaleza divina que a través de enseñanzas como la de Jesús trata de salir a la luz, y también tenemos una parte animal que es pues la que nos tiene presos de este tipo de conflictos, guerras, economía y tal, y que en nuestra sociedad cada vez se fomenta más la parte física o racional, y eso también tiene que ver con la guerra. Ese egoísmo tiene que ver con la guerra y no estamos más que ante la muestra de este mundo totalmente desarraigado. Como decía el Papa Francisco, una persona que construye muros no puede decir que sea religioso, católico o cristiano, o sea, es imposible. No me quieras vender que eres judío, hebreo, que eres súper religioso cuando estás haciendo lo que estás haciendo en Gaza. No tiene ninguna explicación y eres un monstruo. No tienes la humanidad necesaria ni siquiera para pronunciarte sobre temas religiosos.
Qué fuerte, o sea, a mí me queda claro que estamos perdidos. O sea, incluso lo que dijiste hace rato, ¿no? Que ya comenzó ese fin de los tiempos y tal vez esa sea una clara señal, que los mismos jerarcas de las iglesias, no, o sea, ponen barreras entre ellos mismos, incluso hasta los fieles creyentes, ¿no? Así es, bueno, pues como digo, es verdad que la gente dice que una sociedad siempre piensa que su tiempo va a ser el último, porque en cada momento de la historia ha habido cosas malas, sí que es verdad, pero el nivel o la capacidad de autodestrucción humana de nuestro tiempo no tiene parangón con respecto a otras épocas de la historia. Entonces, en este sentido, con solo apretar un botón nos podemos autodestruir. Y por eso digo que nosotros tenemos más posibilidades que ninguna otra sociedad de pues acabar desapareciendo por nuestro propio egoísmo y nuestra propia ineptitud. Yo te voy a hacer esa pregunta relacionada al tema. ¿Qué profecía ya estábamos viviendo que hoy estamos viviendo en este mundo y podría ser el principio del fin? Pues, por ejemplo, el propio conflicto entre Israel e Irán aparece en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Está profetizado en las llamadas profecías de Gog y Magog, que se relacionan con los actuales territorios de lo que la Biblia denomina Persia, zona que ocupa el actual Irán y otros países, y la zona de Gog y Magog, que está también muy vinculada con Rusia. En el Antiguo Testamento aparecen en las profecías de ese tipo de pueblos que se van a unir para atacar y destruir Israel. Y está pasando. Ese vínculo entre Rusia e Irán se vio de forma súper clara el año pasado cuando el presidente de Irán pereció en un accidente de helicóptero muy extraño y la primera nación que mandó ayuda humanitaria y rastreadores para encontrar los restos del presidente fue Rusia. Entonces yo, en cuanto vi ese movimiento, recordé las profecías de Gog y Magog, y lo que está pasando ahora pues está profetizado en el Antiguo Testamento. Oye, ¿qué de esas profecías del fin del mundo, cuál es la que más te llama la atención y por qué? Me llama mucho la atención Benjamín Solari Parravicini. Considero que este argentino es uno de los profetas más poderosos o importantes de todos los tiempos, porque mientras la mayoría de profecías son bastante crípticas y difíciles de interpretar, Parravicini es muy claro. Tiene dibujos proféticos llamados psicografías, esquemáticos, con frases que no salían de él, sino de una experiencia de contacto, y que profetizan hechos muy, muy, muy claros que hemos vivido y que el propio Parravicini vio cumplidos, ¿no? El ataque contra las Torres Gemelas, la llegada al poder de Fidel Castro, la inteligencia artificial o mecánica, la perrita laica en el espacio, los embarazos artificiales, es decir, a través de la fecundación in vitro, los trasplantes de corazón, muchas cuestiones que aparecen en Parravicini y que son claras, no son oscuras, están dando una información certera. Y el fin del mundo que profetiza Parravicini me resuena bastante. Parravicini habla del caos del hombre y del caos de Dios. Tiene un grupo de psicografías que dice que va a haber una tercera guerra nuclear de ámbito mundial, donde va a haber personajes que van a iniciar esa guerra. Y habla de un líder ruso que tiene nombre mote. Putin en Argentina es un mote para un hombre afeminado. Más claro, imposible. Esto aparece en Parravicini y nos dice que va a llegar un momento en el que la guerra no va a tener sentido porque empieza el caos de Dios. Él habla de un objeto, de un asteroide en rumbo de colisión a la Tierra que impactaría contra la zona de las Antillas, contra la parte central, digamos, de América, que desaparecería gran parte del planeta, que desgajaría un pedazo del planeta Tierra, creando una segunda luna,
y que los pocos que sobrevivan, esa nueva humanidad diferente a la nuestra, van a sobrevivir en la tierra argentina, en el sur del mundo, que va a ser una tierra que permanece prácticamente vacía en estos momentos porque está esperando a los peregrinos del fin del mundo que tienen que llegar. A mí me fascina mucho Parravicini y tiene gran cantidad de aciertos en sus psicografías. O sea, tiene tantos aciertos que le da mayor poncha a todo lo que está pasando en estos momentos. Mencionaste muchas cosas que justamente han pasado. Así es, sí, se han cumplido y él vio cumplidas en vida muchas de esas psicografías. Yo tengo... Esto lo debatimos, no sé si te acuerdas, amiga, que la elección del nuevo papa fue impuesta por Estados Unidos. ¿Tú sí crees esa teoría conspiranoica, si lo quieres ver así, o realmente nos estamos acercando a una unión que pueda traer la paz a todo el mundo, o que si movió los hilos Donald Trump, o qué onda ahí? Porque mucha gente hoy tiene esa duda, ¿no? O sea, y es genuina la duda. Es llamativo porque mientras Estados Unidos es un país donde el catolicismo no ha tenido un peso importante, más bien es un país de tintes u orígenes protestantes, tenemos que de repente Donald Trump en este segundo mandato en la Casa Blanca pues ha empezado a implementar ciertas cuestiones que llaman bastante la atención. Tenemos la cuestión de que su segundo a bordo, ¿no?, el vicepresidente Vance, se convierte al catolicismo, visita curiosamente al Papa Francisco, es la última visita oficial que el Papa Francisco recibe en vida. Vance empieza a organizar rezos católicos al interior del despacho oval. Aparecen personajes como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentándose en entrevistas con la cruz del miércoles de ceniza en la frente, o Donald Trump de repente siendo uno de los primeros líderes mundiales en confirmar su asistencia al funeral del Papa Francisco y en teatralizar su encuentro con el presidente ucraniano Zelensky al interior de la Basílica de San Pedro y a escasos metros del féretro del Papa Francisco. Todo esto llama demasiado la atención en un contexto de cónclave que hemos tenido este 2025, donde ningún analista aseguraba que pudiera triunfar un candidato americano y mucho menos norteamericano, cuando la realidad es que en estos momentos los fieles africanos y asiáticos tienen un gran peso en la Iglesia y van en auge. Nadie esperaba ese papa americano y tenemos al primer papa norteamericano de la historia. ¿Llama la atención? Sí. ¿Podemos confirmarlo de manera fehaciente? No, pero que es llamativo todas estas informaciones y que parecen piezas de un mismo rompecabezas, pues sí, parece. ¿Entraría en la profecía del cóndor? Sí, se asegura que el cardenal Prevost, que es de origen estadounidense, pero también con doble nacionalidad, nacionalizado peruano, que ha pasado la mayor parte de su carrera eclesiástica en el sur de América, simbolizaría para muchos el cumplimiento de la profecía del águila y el cóndor, que es una profecía andina que asegura que el águila, que representa a América del Norte, y el cóndor, que representa a América del Sur, son dos pueblos que han permanecido separados en la historia, ¿no? El sur más vinculado a los pueblos originarios, a las tradiciones chamánicas más puros en el sentido de ese tipo de leyendas, y el norte, que hoy día representa la potencia militar, económica, pues que han tenido caminos diferentes, pero la profecía andina indica que iba a llegar un momento en el que el águila y el cóndor por fin caminarían juntos y esas dos realidades serían una. Al ser Prevost de origen norteamericano, pero nacionalizado en Sudamérica, con un carácter americano, pero habiéndose enamorado de la cultura andina, se asegura que sería la materialización de esta profecía. Qué fuerte. Yo sí pienso que este es el último papa.
Bueno, Dios, vamos a ver Bueno, qué si pasa. pasa eso, estaremos ante un hecho histórico, ¿eh? O sea, sería caos, ¿no? Pues es que se puede interpretar como el fin de la iglesia o como el fin del mundo y ambas opciones, o sea, el fin de la sociedad, ambas opciones son muy fuertes, ¿no? Amiga Lourdes, se nos ha acabado el tiempo. ¿Algo más que quieras decir, comentar? No, pues agradeceros que en este podcast deis espacio a la espiritualidad, a hablar de este tipo de temas y sobre todo a tener conversaciones de peso, no conversaciones superficiales, conversaciones que realmente supongan un cambio para las personas que nos están viendo, que les hagan entender que el mundo es mucho más bonito, más amplio y más mágico de lo que nos han contado hasta ahora. Así que agradeceros mucho que me hayáis invitado. ¿Tus redes sociales para que te vayan a seguir? Me pueden seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Cada martes estreno un nuevo episodio hablando del misterio con análisis y con datos y hablando mucho de espiritualidad, de profecías, de misterios de la iglesia, de apariciones marianas. Si les interesan estos temas, pues bueno, ahí nos vemos en Noche de Lluvia. Tengo un amigo en el seminario que me dijo lo siguiente, y te pedí un saludo para él. Me dijo, yo no le hago caso a mi maestro y le hago más caso a Lourdes. Entonces, No pretendo yo pontificar, siempre he dicho que no pretendo pontificar, yo me equivoco como todo el mundo, yo soy una persona normal con mis virtudes, mis defectos, mis equivocaciones, pero sí que trato de levantarme si me caigo, de aprender si me equivoco, de reconocer si cometo un error y sobre todo de intentar ser lo más honesta posible con mi trabajo. La objetividad no existe, eso es imposible, o sea, lo subjetivo está ahí, tú siempre le das tu toque, pero trato de ser honesta y no quiero pontificar, yo quiero que cada uno sea libre y como dice siempre Johanan, mi esposo, aquí estamos para dar información y para que cada uno tome sus propias decisiones, pero que me hace muchísima ilusión que me sigan en el seminario, bueno, por descontadísimo. yo sé que sí te sigue. Yo sé más que allá sí. de que no estás pontificando a alguien, pero estás sembrando la duda con la información y eso yo creo que tiene mucho peso. Porque el misterio genera vocaciones. Lo que para mí es una duda que se queda ahí, a lo mejor para una persona se convierte en la investigación de su vida y en la vocación de su vida y se mete a la ciencia o vete tú a saber a qué carrera para tratar de encontrar una respuesta a esos misterios. Entonces el misterio es un catalizador, el misterio es un acelerador de conciencias, el misterio es lo que nos ha hecho ser los seres humanos que somos hoy día, ¿no? O la evolución positiva que hemos tenido ha sido por el misterio. Una última pregunta, nada más sí o no. ¿Te ha tocado vivir brujería? Sí. Esa es para un capítulo 2. Para el próximo capítulo. Amiga Osvaldo. Madrinaza de lujo. Te quiero, te aprecio y te lo he dicho siempre que nos vemos. Muchas gracias y te lo dije ahorita, navegar con la bandera de la fe, que no todos nos atrevemos a navegar con la bandera de la fe. Admirable lo que haces. Por ahí supe que te trataron en algún momento silenciar la iglesia por combinar temas. No te dejes. No, aquí estamos. Diría este gran periodista mexicano, no se deje. ¿No? Pero muchas gracias por venir. En verdad, una eminencia platicar de estos temas contigo. Igualmente, ¿no? me he sentido de verdad muy cómoda, muy querida y espero que me volváis a invitar. Gracias. Pues ya tenemos un tema para la parte 2, pero ese bueno. va a ser muy fuerte, pero bueno. Amigos, muchas gracias los que llegaron a este punto del podcast. Denle like, suscríbanse en esta nueva temporada que va a estar llena ahí de misterios, de sorpresas. Pues nada, los quiero mucho. Y nos vemos el siguiente jueves.